Bueno, bienvenidos a estos clips, estos complementos y notas adicionales, parte de Monitox. Y bueno, en esta ocasión, Paco se encontró con un artículo bastante interesante y parece interesante que discutamos el balance de la Reserva Federal, las acciones de la Reserva Federal y lo más importante, si Jerome Powell es o no el mejor banquero de la historia. El artículo de Bloomberg menciona que no, que Powell no va a ser el mejor banquero central de la historia o ni siquiera compite para ser el mejor banquero central de la historia, no porque haya podido lograr un soft landing, no porque haya podido lograr subir las tasas 500 puntos base para después comenzar la baja de tasas sin una recesión inminente, sino pues por acciones que llevó durante su mandato, que se acorde el artículo, va a tener consecuencias en los mercados financieros y va a estar distorsionando sobre todo el mercado inmobiliario, el mercado de casas, de hipotecas en Estados Unidos, todavía por los siguientes años, sino por las siguientes décadas. Sí, no, bueno, saludos a todos. El artículo lo escribió una economista que se llama Alison Schrager, que escribió un libro que se llama Un economista camina en un burdel y otros lugares inesperados para entender el riesgo. Yo no he leído el libro, pero sí he visto entrevistas y podcasts con ella y es muy buena y esta columna también es muy buena. Y como dice Powell, como dice Walter, perdón, o sea, está esta creencia de que Powell ha sido el mejor banquero central por lo menos de los tiempos recientes, si no es que de la historia porque entregó Impulsada el por mí. empezando debido al soft landing, ¿no? Que es que hayan podido bajar la inflación sin sin que haya habido una desaceleración del empleo y de la economía. Y digo, más allá de, es muy difícil, ¿no? Porque la inflación pues, fue un fenómeno global, estaba toda la salida de la pandemia, siempre está esta creencia de que los bancos centrales no influyen tanto, pero bueno, poniendo eso de lado, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, creo que vale la pena recalcar o sea, ya irnos a los datos del artículo, que el artículo lo que le tira a Powell es que, pues, con el playbook de la crisis financiera pasada, de la crisis financiera de 2008, reinicia el programa de compra de este, títulos respaldados por hipotecas, activos financieros respaldados por hipotecas, expande el balance de la Fed y lo expande no solamente pues en 2 trillones de dólares, ¿no? O sea, sino que pues lo lleva hasta 8 o 9 trillones de dólares, o sea, mucho más allá de lo que se hizo en 2008. Y pues bueno, lo que dicen es que si bien las acciones de Powell fueron acertadas durante el inicio de la pandemia de mandar las tasas a cero e iniciar programas de recompra de activos, esto para proveer liquidez en los mercados y no tener condiciones desordenadas en los mercados, el artículo dice que pudo haber frenado la compra sobre todo de hipotecas mucho tiempo antes. El artículo menciona que pudo haber terminado la compra de hipotecas a finales de 2020 o a principios de 2021, no lo termina hasta 2022, cuando ya la inflación llevaba desbordada todo 2021. Yo en defensa de Powell diría que pues no se sabía qué onda con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que fue algo que afectó mucho la inflación y las lecturas de inflación durante ese periodo. Sí, a ver, digo, que sea un poco para dar más contexto. O sea, en la crisis financiera de 2008, una de las acciones que hizo el Banco Central de Estados Unidos fue comprar, además de bajar la tasa de interés, fue comprar activos. Y uno de los activos que más compró fue, como la crisis de 2008 fue iniciada por, en el mercado inmobiliario, pues en el mercado de hipotecas fue comprar hipotecas. Aquí vemos en este gráfico todos lo que es el Mortgage Backed Securities, los bonos respaldados por hipotecas de 2007, que eran cero, en 2008, 2009, 2010 para reactivar el mercado inmobiliario. La Fed compró todos estos bonos respaldados por hipotecas hasta 2010. De ahí empezaron a bajar.
Después fue 2013, la famosa pataleta, el taper tantrum. Volvieron a comprar y mantuvieron constante hasta 2020 cuando siguieron bajando y en 2020 compraron otra vez con COVID. Y aquí voy a mostrar, por ejemplo, y aquí vemos cuánto subió, ¿no? Esto es Mortgage Backed Securities y ahora ya se está empezando a deshacer de eso. Aquí voy a mostrar un zoom también del balance total desde 2020 a la fecha. No sé si lo ven, el balance total, o siguen viendo el gráfico anterior. No, seguimos viendo el ¿El gráfico anterior? de los Espera, mortgage-backed securities. espera, déjame compartir entonces el zoom a 2020, todo el balance. Entonces aquí vemos cómo subió todo el balance, que básicamente fue propulsionado por los activos respaldados por hipotecas. Entonces, el argumento que hace la autora, que hace Allison, es que no era necesario, o sea, que si bien la respuesta inmediata de bajar las tasas y expandir el balance en los primeros meses de la pandemia, lo que comentaba Walter, es entendible, una vez que el mercado inmobiliario se empezó a normalizar y a calentar, la Fed no debió haber comprado mortgage-backed securities, ¿no? Que en realidad eso fue lo que siguió alimentando la especulación en el mercado inmobiliario y fue, según la autora, lo que siguió propulsionando también las tasas de interés inmobiliarias, que aquí vamos a volver a compartir el gráfico de Allison y la evolución de las tasas de interés desde 1971. El argumento que Allison hace es, cuando Powell empieza a comprar mortgage-backed securities, lo que hace evidentemente, que fue lo que hizo también en 2008, 8, fue 2009. subir el valor de las casas, bajar las tasas de interés inmobiliarias, y entonces en ese sentido lo que hizo fue crear una dinámica en la que el mercado se reactivó y le salió el tiro por la culata porque la vivienda se encareció y eso es a final de cuentas lo que sigue moviendo la inflación hasta nuestros días. Como dice Walter, para darle el beneficio de la duda, en 2021-2022 todavía había mucha incertidumbre. Yo medio compro el argumento de, o sea, porque la Fed tiene, o sea, creemos que la única herramienta que tiene la Fed son las tasas de interés, y es verdad, pero tiene muchas otras herramientas y si no las tiene, pues se la inventa. Cada crisis se inventan un acrónimo nuevo. Eh, Creo que en este caso específico de las hipotecas, sí era un poco evidente que se estaba sobrecalentando el mercado y que la Fed siguiera reactivando el mercado más. Sí creo que también fue meter el nitro sobre el acelerador. Ahora, si eso es causa para que la inflación siga subiendo, creo que también hay un tema metodológico con todo el tema de la vivienda, que es que básicamente la Fed ve el dato de hace un año porque miden el dato con un ajuste estadístico raro que hacen en vez de tomar datos actuales. Y que en ese sentido creo que está abierto a discusión. Sí, igual, o sea, o sea, un poco en defensa de Powell, pues yo diría que si bien se tenía el playbook de la crisis financiera pasada, que lo siguió de una forma excelsa, o sea, no había playbook para lo que estábamos viviendo en ese momento. O sea, si bien teníamos disrupciones en la cadena de suministros, por otro lado, pues teníamos pues temas con el empleo. Después el tema con el empleo se volteó. Pero realmente, o sea, no, aunque el mercado de vivienda siguiera bollante, pues no había un playbook de qué hacer, porque nunca había pasado, o sea, nunca se había tenido que apagar la economía global por Ujú. unos meses debido a una pandemia, o sea, ni siquiera en la fiebre española de 1900, ¿qué fue, Paco? Veintitantos, 1919. 1918, 19. Ujú. 1918-19. O Sí. sea, jamás se había tenido que apagar la economía por riesgos sistémicos, por la integración comercial del mundo, por tener Ujú. un mundo tan interconectado. Entonces, pues bueno, yo de cierta forma, pues creo que aunque definitivamente lo que hizo la Fed va a distorsionar el mercado inmobiliario durante las siguientes décadas porque llegaron a tener un cuarto de los Ujú. bonos respaldados por hipotecas. La Fed Ujú. y los bancos llegaron a tener la mitad de los bonos respaldados por hipotecas que deberían de estar en su mayoría en manos Hedge de funds. inversionistas privados. Ujú. Pues creo que Powell lo que estaba buscando era salvar la economía
a cualquier costo, no se sabían, no había playbook, o sea, Sí. con toda la historia, todos los datos econométricos, no había visibilidad, o sea, ni siquiera funcionaban los faros de niebla. Entonces, como ni siquiera funcionaban los faros de niebla, lo que hizo la Fed, lo que hizo Powell fue meter el acelerador a fondo con nitro, porque pues, no se sabía si necesitábamos brincar una rampa y si no se brincaba la rampa con suficiente velocidad íbamos a caer en el barranco. En retrospectiva es muy fácil juzgar y decir que pues, pudo haber terminado el programa antes, que pudo haber subido las tasas a una velocidad más acelerada. Pero bueno, pues todo esto creo yo que es un sesgo de retrospectiva, donde pues, el pasado parece mucho más explicable Sí. que el futuro. Y bueno, yo creo en lo personal que Powell sigue mereciendo el premio o es el mejor banquero central de nuestros tiempos. El artículo menciona que no, que ni siquiera compite, no por lo que le va a tocar a él, sino porque va a comprometer, lo que él hizo va a comprometer la decisión de política monetaria del próximo presidente de la Fed y de la próxima junta de la Fed. El artículo menciona que Paul Volcker sigue sin rival. Yo creo que Jerome Powell es un rival digno de Paul Volcker. A Pero ver, bueno, la historia lo dirá. la historia lo dirá, y digo, en defensa de Powell también, o sea, aquí estoy convirtiendo otra vez el gráfico, corrigió, o sea, cuando se dio Va cuenta que corrigiendo. va corrigiendo, o sea, no está casado. También podemos ver acá de 2017, o sea, él ya traía la intención de reducir los MBS. Desde que entró aquí vemos el gráfico 2018, que ya era él, que él ya estaba en la junta, 2020, 2022 ya corrigió, o sea, y creo que, como dices tú, Walter, o sea, es muy fácil a toro pasado, estando ahí en el asado de las carnitas es más complicado, pero lo que sí está demostrando Powell, también por lo que yo creo que hay que darle puntos, es porque ha demostrado capacidad de corregir cuando él considera que está haciendo un error. Exacto, ha demostrado capacidad de corregir. El paladín destructor de la inflación, logró tronar burbujas milimétricamente, tronó la burbuja de VC. los tech bro que no eran tech bro, eran VCs. Ujú. Y bueno, vamos a ver cómo lo juzga la historia. Yo creo que pues, tiene un buen legado Powell, a pesar de las distorsiones que deja en el mercado. Si bien el mismo Volcker fue juzgado por inducir una recesión, pero pues era lo que tenía que hacer. Yo creo que Powell era lo que tenía que hacer, pisar el acelerador a fondo con nitro y pues bueno, ahora está corrigiendo. No creo que continúe. Para cerrar, yo creo que sería muy bueno, Paco, que nos volvieras a recomendar los podcasts que hablan del abogado de Private Equity, el licenciado Jerome Powell. No sé si tiene su, Sí su... tiene BA, es BA, Bachelor of Arts. Ahí lo mandamos con los piratas con el grupo de Telegram. Buenísimo. Suscríbanse, denle like al video, comenten, leemos todos los comentarios Ujú. y pues nos vemos en la próxima entrega corta. Ahí.